Bien, tuvieron que haber visto en física, ¿sí?, qué era lo que sucedía en el momento en que nosotros tenemos unos capacitores. En física, tuvieron que haber visto que tenían dos placas paralelas, ¿sí?, con un dieléctrico, un material aislante, en medio de las placas paralelas conductoras, ¿sí?, y esto era un capacitor, ¿sí?, en el cual nosotros hacemos circular una corriente. Nuevamente, lo mismo, la carga del capacitor es igual a la capacitancia por el voltaje al cual está sometido. La capacitancia o la capacidad de almacenar energía está dada en Faraday. Que es F. ¿Sí? Está dado en Faraday. Y que un Faraday es igual a un Coulomb por volt. ¿Sí? Ya vamos a ver qué es esto, qué es todo esto, ¿sí? Coulomb por volt, ¿sí?, que es a partir de esto. La capacitancia va a estar dada, todo eso ya lo vieron, por la permitividad del dieléctrico por el área de la sección transversal y la distancia entre sus placas. ¿Sí? Esto es permitividad eléctrica, es permitividad del dieléctrico en la sección transversal y D es la separación entre las placas. Entonces, estamos hablando de una sección transversal determinada. Esto está conectado, ¿sí? Tenemos un dieléctrico acá, ¿sí?, son unas placas paralelas, y nosotros tenemos, por lo tanto, si hacemos circular una corriente, esta es nuestra sección transversal A, y esta es la distancia entre las placas paralelas o los materiales conductores, ¿sí? Lo que vieron en física era que era lo que sucedía si ustedes tenían estas placas paralelas, ¿sí?, y un electrón venía a una velocidad determinada, venía el electrón, y qué era lo que sucedía, cómo viajaba ese electrón a lo largo de esta sección, ¿sí?, a lo largo de una sección de esta forma. Eso lo vieron en física, ¿sí? Esto marca una trayectoria parabólica, ¿sí? Lo vieron todo eso en física, y acá estamos hablando de lo contrario. ¿Hacia dónde van los electrones? Hacia acá. Es lo contrario. ¿Sí? Y entonces nosotros vamos a manejar el capacitor, ¿sí? No nos interesa su comportamiento atómico, ¿sí? Esto es un dieléctrico, esto es un material conductor, ¿sí? Los electrones de valencia, ¿sí?, o sea, todo esto está asociado a los electrones de valencia para poder caracterizar los materiales. Lo vieron en química, lo vieron en física, ¿sí?, cómo nosotros caracterizamos a los materiales conductores, semiconductores, ¿sí?, o aislantes, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, lo que nos interesa a nosotros, después de describir, ¿sí?, y haber trabajado ustedes con capacitores toda la parte física en sistemas eléctricos lineales, nuestro interés solamente está en la descripción de ese capacitor en base a dos parámetros: corriente y voltaje. Por lo tanto, el comportamiento del capacitor, colocamos así,
Esto es la corriente que circula a través de él. Ese es el voltaje que circula. Si se fijan, ya estamos poniendo con respecto al tiempo. Hay una variación temporal. Y vamos a decir que la corriente va a ser igual a la tasa de cambio de, sabemos que es la tasa de cambio de la carga con respecto al tiempo, y en el capacitor la corriente es igual a C dV dt. Es decir, sabemos que la carga en el capacitor es igual a C por B, por lo tanto, la tasa de cambio de la carga con respecto al tiempo es igual a la tasa de cambio de la corriente, perdón, la tasa de cambio de la capacitancia por el voltaje. La capacitancia sale de la integral, de la derivada, perdón, y vamos a tener que la corriente en el tiempo es igual a C por la derivada con respecto al tiempo del voltaje. ¿Está claro? Y entonces, la capacitancia, el voltaje, va a ser igual a 1 entre C, la integral de menos infinito a tiempo de la corriente con respecto al tiempo. O podemos decir, el voltaje en el capacitor es igual a 1 entre C, la integral de T sub 0 a T de I dt más el voltaje inicial. Es decir, almacena energía, pero además es un elemento de memoria. Integra lo que ha pasado. No se olvida de lo que le sucedió a él. Eso estamos diciendo. El voltaje el capacitor es un elemento de memoria. Así es, esas son las memorias. ¿No? Entonces, es un elemento de memoria. Debe de saber qué le sucedió para tener un voltaje determinado. No se olvida de su historia. Ese es el punto. El capacitor no se olvida de su historia. Y entonces, vamos a tener lo siguiente. Por lo tanto, la potencia en el capacitor, la potencia instantánea en el capacitor va a ser igual a P es igual a V por I, y esto será igual a tener C dV dt. Por lo tanto, la energía almacenada va a ser igual a la integral de T menos infinito a T dP dt. Y esto va a ser igual a C, la integral de T menos infinito a tiempo, a T, dV dt dt. Esto es igual a tener C, la integral de menos infinito a tiempo de V dV. Por lo tanto, la energía almacenada es igual a 1 medio de CB cuadrado, evaluado de T igual a menos infinito hasta T. Si el capacitor estaba descargado en menos infinito, la energía es igual a 1 medio de C por B al cuadrado. ¿Está claro? Sí. Lo cual es igual a tener Q cuadrado entre 2 veces la capacitancia. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Vamos a ver, recomendación. Si ustedes no tienen un lunes, después de venir de 2 días de disfrutar, ¿sí? Y son las 9 de la mañana, si ustedes no tienen un papel en el cual vayan escribiendo a la par mía, o si no están sentados,
o si están comiendo, o si están en la cama semidormidos, eso no lo van a entender jamás. ¿Sí? Lo digo por aquello, por los buenos estudiantes o las personas responsables, no, que siempre son los mismos, que son los que veo todos los veces. Lo digo por aquellos que les cuesta esto. Necesito que tengan papel y lápiz y vayan a la par mía, porque esto lo tienen que escribir. Vamos a comenzar a complicar el asunto. Estamos metiendo tiempo, no habíamos metido tiempo, y ahora estamos metiendo tiempo, y la variable temporal es muy importante. ¿Por qué? Vean, por favor. Vamos a hacer un experimento. Y entonces vamos a colocar tenemos tres diferentes gráficas de voltaje. Esto es voltaje con respecto al tiempo, voltaje con respecto al tiempo, voltaje con respecto al tiempo. Tenemos tiempo, ¿sí?, en los tres ejes. Nosotros, este es el voltaje, convención pasiva de signos. Este es el voltaje y nosotros estamos encontrando la corriente. ¿Está claro? Por lo tanto, para este caso, la derivada, sabemos que la corriente en el capacitor es igual a C dV dt. Si la capacitancia es igual a un farad, ¿sí?, ¿qué es lo que vamos a tener de corriente? La gráfica ahora de corriente con respecto al tiempo. ¿Qué tenemos? De 0 a 1 segundo, ¿qué tasa de cambio tiene el voltaje? ¿Cuál es la pendiente de esto? Es 1. Exactamente. Por lo tanto, la derivada de esto, 1 por 1, nos va a dar 1 volt. ¿Sí? De 0 a 1 tenemos que va a ser 1 ampere. Esto es corriente con respecto al tiempo. Luego, de 1 a 2, ¿cuál es la tasa de cambio? 0, ¿no? 0, totalmente. 2. No cambia. Por lo tanto, la corriente es 0. Corriente en DC, 0. ¿Está claro? En un capacitor. ¿Qué significa corriente igual a 0? Circuito abierto. Luego, de 2 a 3, ¿qué pendiente tenemos? Menos 1. Menos 1, exactamente. Menos 1. Por lo tanto, la corriente va en el otro sentido. Y nosotros no estamos haciendo nada más que disminuyendo el voltaje. No le hemos cambiado sentido, pero ahora la corriente va en el otro sentido. Fantástico. ¿Sí? Siguiente. Acá no le cambiamos, la corriente no llega a un valor mayor. El voltaje, perdón, no llega a un valor mayor. Llega a un valor de 1. ¿Cuál es la pendiente de esto? 2. ¿Sí? Por lo tanto, de 0.5 a 1, la corriente vale 2 amperes. El cambio es más brusco. De 2 a 2.5 vale
menos 2. ¿Está claro? Y vale 0 de 1 a 2. ¿Sí? No hemos hecho nada más, no hemos hecho más que cambiar la tasa de cambio. Variar la pendiente de cómo cambia ese voltaje. Eso es lo que hemos hecho, nada más. En este caso, ¿cuánto te sería? La pendiente es 10 y 10. Por lo tanto, el voltaje crece hasta 10. De 0.9 a 1, 0, y luego decrece, ¿sí? Cambia sentido a menos 10. Y lo único que hemos hecho es la tasa de cambio del voltaje. El voltaje llega a los mismos valores. Lo que sí cambia es la rapidez. Ahora, ¿qué sucede si nosotros, en vez de tener estos tres, nosotros tenemos esto? 1, 2. Lo sometemos a esto. Un cambio abrupto. No puede serlo. El capacitor no puede hacerlo. ¿Por qué? La derivada de esto es infinita. Y entonces la derivada sería, el resultado de la corriente sería 2 deltas Dirac. ¿Sí? 2 deltas en 1 y en 2. 2 deltas Dirac. Lo cual no existe. Por lo tanto, lo ponen en grande así. El capacitor no puede tener cambios bruscos de voltaje. Punto. ¿Está claro? Bien. Bien. ¿Qué sucede si yo tengo ahora capacitores en paralelo? Esto es C1, C2, C3. ¿Sí? Tengo voltaje, tengo una corriente y tengo I1, I2 e I3. ¿Sí? Tengo 3 corrientes. Sabemos que la corriente en el capacitor es igual a C dB dt. Sumatoria de corrientes acá. Vamos a tener corrientes saliendo del nodo positivo. I1 más I2 más I3 es igual a I. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener que esto es igual a I1 es C1, la derivada del voltaje con respecto al tiempo, más C sub 2, la derivada del voltaje con respecto al tiempo, más C sub 3, la derivada de ese voltaje con respecto al tiempo, es igual a C, la derivada, C equivalente, la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Por lo tanto, la capacitancia equivalente va a ser igual a la suma de capacitancias. Capacitancias en paralelo se suman. Nosotros queremos almacenar más energía y colocamos varios capacitores en paralelo. Y estos van siendo exactamente
manteniendo una mayor capacitancia. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bien. ¿Qué sucede ahora si colocamos capacitores en serie? Veamos. Voltaje, corriente, más o menos V1, C1, C2, C3, C4. ¿Sí? Sabemos que el voltaje es igual a 1 entre C, la integral de la corriente con respecto al tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, en la capacitancia, sumatoria KVL, sumatoria de voltajes iguales a 0. Menos B más V1 más V sub 2 más V sub 3 más V sub 4 es igual a 0. Por lo tanto, V, el voltaje entre todos los capacitores, es igual a V1 más V sub 2 más V sub 3 más V sub 4. ¿Sí? ¿A dónde? Si lo sustituimos, vamos a tener que V es igual a 1 entre C, la integral de I de T, C1, más 1 entre C sub 2, la integral de I de T, más 1 entre C sub 3, la integral de I de T, más 1 entre C4, la integral de la corriente con respecto al tiempo. A donde V va a ser igual a 1 entre C equivalente, la integral de la corriente con respecto al tiempo. Si esto lo sustituimos acá, ¿qué nos quedaría? Que 1 entre la capacitancia equivalente es igual a 1 entre C1 más 1 entre C sub 2 más 1 entre C sub 3 más 1 entre C sub 4. El inverso de la capacitancia equivalente es igual a la suma de los inversos, lo cual es lo mismo que tenemos cuando tenemos resistencias en paralelo. ¿Está claro? Está claro. ¿Cómo, señor? Los voltajes o los capacitores pueden ir diferentes, es decir, más o menos. Oh, todo va más o menos. Estamos suponiendo convención pasiva de signos. ¿Sí? Este es más o menos, por eso tenemos más B1, más B2, más B3, más B4. El voltaje es este. Este es el recorrido que tenemos. ¿Sí, Enrique? ¿Sí? Ese es el recorrido que estamos haciendo. Los voltajes, si te fijas, los hemos asumido como convención pasiva de signos. Lo que nos vamos a dar cuenta después es que ellos en un momento se cargan y luego entregan esa carga. ¿Ya? Ellos almacenan energía y luego la van a disipar. Eso es lo que vamos a ver después. ¿Sí? Por el momento, vamos a utilizar convención pasiva de signos. ¿Sí? Lo tomamos como un elemento pasivo. ¿Sí? Bien.
en segundo elemento, almacenador de energía. Es el inductor. Ya lo vieron. En un inductor estábamos hablando de un elemento, ¿sí?, que se enrolla en un material aislante. Ya lo vieron varias veces en varios. ¿Sí? Y este elemento lo hacemos circular una corriente, y esa corriente que hacemos circular por ese elemento va a generar un campo magnético alrededor de él, ¿sí? Y entonces vieron con él, vieron en física, ¿sí?, no me acuerdo cómo se llama la materia, en física de electricidad, vieron la relación importante entre un campo eléctrico y un campo magnético, ¿sí? Y el sentido que tuvieron que haber visto en la corriente y la regla de la mano derecha, que era diferente el campo magnético que se generaba si hacíamos circular una corriente del punto A hacia el punto B, o si hacemos circular la corriente del punto B al punto A, ¿sí? Todo eso ya lo vieron, ya lo revisaron, toda en parte de física. Entonces, la relación entre un campo eléctrico, es lo lindo de esto, campo eléctrico, y el campo magnético que se genera a través de eso. Se vuelve a ver esto, la gente de eléctrica lo vuelve a ver en el momento en que vemos teoría del campo electromagnético, ¿sí?, o campos y ondas le llaman ahora, ¿sí? Entonces, ven la teoría del campo electromagnético, y esta es exactamente la parte, es la primera, digo, el transformador actúa como esto, y es exactamente la forma en que ustedes van a entender cómo funciona un transformador y cómo, a partir de la interacción de un campo magnético con el campo eléctrico, que no pueden separarse, ustedes pueden transformar la energía y hacer la primera máquina eléctrica, ¿sí?, que es un transformador. Entonces, es aquí a donde se entiende perfectamente. O se acuerdan cuando ponían en el colegio dos baterías y hacían circular una corriente y le daban vuelta a un elemento y esto comenzaba a girar, ¿no? Esas cosas tan absurdas son tan absurdas, pero tan importantes, son sumamente importantes para entender la conversión de la energía, que es exactamente la ingeniería energética que están llevando. Entonces, exactamente, ustedes deben de saber cómo se convierte la energía para poder manejarla. Y esa energía, la interacción de esos dos campos, es lo que nos da la conversión de energía electromecánica. Esa interacción de los campos, esto es un área preciosa, muy grande. Ya, yo lo estudié porque simplemente cómo nosotros vamos a modelar las fuentes de epilepsia dentro del cerebro se da por se da por una fuente de corriente, ¿sí? Se simula una fuente de corriente que se circula desde todo el cerebro hasta el cuero cabelludo, ¿sí?, como campo magnético, y luego vemos los voltajes que se generan con un electroencefalograma, ¿sí? Punto. Entonces, es una área muy linda, es un área muy útil y totalmente necesaria. A donde, por suerte, a mí no me toca enseñar eso, ¿sí?, sino que sabemos que la inductancia, ya lo vieron, la inductancia es igual a el número de vueltas que ustedes tienen de un alambre por la permeabilidad del núcleo por el área de la sección transversal del alambre por la longitud del alambre, ¿sí? Entonces, esto es el número de vueltas que están enrollando sobre un núcleo determinado que tiene unas propiedades eléctricas y magnéticas, que es la permeabilidad, μ, es la permeabilidad A, es la sección transversal
del alambre, ¿sí? Enrollado. L es la longitud del alambre, enrollan, y N es el número de vueltas. ¿Sí? Para poder formar un inductor. ¿Sí? Sección transversal es la sección transversal del alambre que están enrollando en un núcleo determinado que tiene unas propiedades eléctricas y magnéticas determinadas, y la longitud es la longitud de todo el cable que han enrollado. ¿Sí? ¿Cómo esto es una interacción? Por suerte, aquí en esta materia solo nos interesa la relación voltaje-corriente de estos elementos. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces, la relación voltaje-corriente de un elemento, de un inductor, será corriente, voltaje, es el voltaje del inductor es igual a L dI dt. La inductancia que está dado en Henrys por la tasa de cambio de la corriente con respecto al voltaje. Y la corriente, lo mismo, elementos de memoria, la corriente es igual a 1 sobre L, la integral desde menos infinito hasta t de b de t de t. ¿Está claro? O la corriente es igual a 1 entre L, la integral de t sub 0 hasta t db de t más i de t sub 0. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Por favor, de todo lo que hemos visto. ¿Está claro? Pareciera que voy volando, pero si no me preguntan, asumo que todo está claro. ¿Sí? Y por eso continúo. Si no está claro, pregunten lo que quieran. Yo solo tengo una pregunta. Dale, sí. ¿Valor de L, la inductancia, es constante o puede ser variable también? Puede ser variable, pero vamos a trabajar con inductores y capacitores constantes. ¿Sí? Constantes. No puede ser variable. Claro que puede ser variable. Claro que podemos tener un inductor variable y podemos obtener así también un capacitor variable. ¿Sí? Lo que decía, cómo se sintonizaba, lo que hablaba, ¿no? Cómo se sintonizaban en las radios viejas, ¿no? Lo que era el área. En el inductor dijo que el área era del cable, sí. La sección transversal, el A es la sección transversal del cable que estamos dando ya. ¿Sí? Lo mismo lo que colocaba, ¿no? Como nosotros sintonizábamos las estaciones de radio, era al mover el dial, como bien conocíamos como dial, era una sección, era un capacitor de placas paralelas, ¿sí? Variable. Eso es un capacitor variable. Y el inductor también podemos hacer que el núcleo en el cual está moviéndose, en el cual se está enrollando, podemos cambiar esa sección, moverla. Y de esa forma tenemos un inductor variable, por supuesto. ¿Sí? ¿Sí? Pueden manejarlo de esa forma, por supuesto, pueden manejarlo. ¿Sí? Si van a hacer capacitores, si vamos a deformar voz, que es el proyecto, pueden hacerlo con capacitores variables y con inductores variables, por supuesto. Por supuesto. Siempre tírense por el lado más fácil para resolver problemas. ¿Hay alguna pregunta, por favor? ¿Nada? Bien. Entonces, sabiendo la relación que tenemos, voltaje y corriente, en el inductor,
Podemos entonces decir, la potencia va a ser igual a V por I, y esto va a ser igual a L de I de T por I. Por lo tanto, la energía almacenada en el inductor es igual a la integral de menos infinito a T de P de T. Y esto es igual a la integral de menos infinito hasta T de L de I de T por I de T. Y entonces nos da que esto es igual a tener la energía almacenada es igual a 1/2 de L por I cuadrado de T, que es menos 1/2 de L por I cuadrado de menos infinito. Si el inductor estaba descargado, la corriente inicial es 0, vamos a tener que la energía almacenada es igual a 1/2 de L por I cuadrado. Así de sencillo. ¿Sí? Y al tener que el voltaje del inductor es igual a L de I de T, si la corriente es constante en el capacitor, en el inductor, el voltaje entre sus terminales es 0. Por lo tanto, el capacitor se comporta como un cortocircuito ante en DC. ¿Está claro? Y por supuesto, así como el capacitor no puede tener cambios bruscos, ¿sí? Recordando, corriente en el capacitor es igual a C dB dt. El capacitor no puede tener cambios bruscos de voltaje. La corriente en el inductor no puede tener cambios bruscos. El inductor conserva. ¿A qué nos referimos con cambios bruscos? Está en unas condiciones. Circula una corriente determinada en el inductor. En ese momento, nosotros cambiamos las condiciones del circuito. El inductor conserva su corriente. El capacitor va a conservar su voltaje. Eso es lo importante. Al cambiar las condiciones, ellos se oponen a ese cambio. ¿Sí está claro? Porque deben de conservarlo, porque no pueden tener cambios bruscos de corriente. La resistencia sí. La resistencia puede someterse a cambios bruscos que responde ante cambios bruscos. No le interesa. El capacitor no puede tener cambios bruscos de el capacitor no puede tener cambios bruscos de voltaje y el inductor no puede tener cambios bruscos de corriente. Y entonces, vamos a tener lo siguiente. Voltaje, corriente, V1, V2, V3, V4, L4, L3, L2, L1. Si nosotros tenemos inductores en serie, vamos a tener sumatoria de voltajes iguales a 0. V es igual a V1 más V2 más V sub 3 más V sub 4. Tenemos, por lo tanto, L1 de I de T más L2 de I de T más L3 de I de T más L4 de I de T. Esto va a ser igual a L equivalente de I de T. Por lo tanto, la inductancia equivalente va a ser igual a la suma de inductancias. Inductancias en serie se suman. Y tenemos el equivalente de las inductancias. Sí está claro, por favor.
Todo bien, ingeniero. Sí. Entonces, L3, V, sumatoria de corrientes en el nodo. Entonces, I1, I2, I3. ¿Sí? Sumatoria de corrientes I es igual a I1 más I2 más I3. Esto va a ser igual a 1 entre L1, la integral de V de T, más 1 entre L2, la integral de V de T, más 1 entre L3, la integral del voltaje con respecto al tiempo. De este lado, nosotros queremos encontrar una inductancia equivalente y vamos a tener 1 entre L equivalente es la integral de V de T. Esto es igual a L1 entre la integral de V de T más 1 entre L2, la integral del voltaje con respecto al tiempo, más 1 entre L3, la integral del voltaje con respecto al tiempo. Por lo tanto, 1 entre la inductancia equivalente es igual a 1 entre L1 más 1 entre L2 más 1 entre L3. El inverso de la inductancia equivalente es igual a la suma de los inversos en inductancias en paralelo. ¿Está claro? Por favor. Está claro. Mi intención es, de esta clase, y lo dejo grabado, mi intención es que se asusten. ¿Sí? Si no se han asustado todavía, en este momento quiero que se asusten. Una ferrita dentro de una bobina cuenta como, ni idea, cuenta como un inductor. Una ferrita dentro de una bobina cuenta como un inductor. Creo que la ferrita no es conductor, creo. ¿Sí? Entonces, no sé, podría ser. Voy a buscarlo. Esto que me estás preguntando, Daniel. ¿Sí? Tengo muchos números. ¿Sí? Entonces, lo que sí necesito es que se asusten, por favor. Si no se han asustado, hoy sí, asústense.